Buenas tardes para todos. Jueves 27 de agosto 2020. Eh, estamos iniciando un evento en conjunto entre la Sociedad Colombiana de Urología y el Rincón de la Estilográfica. Vamos a hablar un poquito de estilográficas a través del Facebook Live y a través del Instagram Live. Vamos a esperar unos minuticos para que se pueda establecer adecuadamente la conexión a través del Instagram con la Sociedad Colombiana de Urología para empezar. Muchas gracias de antemano por su presencia. Bueno, ya estamos 60 personas conectadas, creo que es hora de comenzar. Buenas noches a todos. Un saludo muy especial desde Manizales a todos ustedes, colegas, amigos que hasta ahora nos acompañan en este Instagram Live de la Sociedad Colombiana de Urología. A lo largo de este periodo que hemos tenido particular por demás, pues hemos tenido una oportunidad enorme de compartir diversos escenarios virtuales, en general a la luz de la ciencia urológica, la tecnología y la ética recientemente. Todos ellos me parecen de vital importancia para el mejoramiento continuo de nuestro ejercicio profesional y además nos sirve para mantener y afianzar la unidad gremial que nos debe caracterizar como sociedad urológica. Seguro de que este es un aporte a la sociedad, pues quiero agradecer como coordinador de la sección de Cultura, Historia y Comunicaciones a la Junta de la Sociedad Colombiana de Urología por este espacio que nos da para aportar desde un aspecto un poco diferente a lo que hacemos cotidianamente, pero buscando unirnos a este propósito de unidad y crecimiento. Buscando resaltar algunas facetas de algunos colegas con sorpresas, me encontré yo en algunos canales de YouTube a un viejo amigo, viejo conocido de tiempo atrás, que vi que viene desplegando unas habilidades más allá de la urología y mostrando su disciplina en un campo que es un poco menos conocido. Entonces quiero dejarlos y quiero que participemos en este corto conversatorio con Santiago Solano. Santiago creo que es ampliamente conocido por la gran mayoría, es médico y urólogo rosarista y además tiene un MBA en el INALDE y actualmente se encuentra laborando en la clínica del Country y en la clínica La Colina, quien nos contará su experiencia y su conocimiento sobre las estilográficas. Santiago, bienvenido, buenas noches. Hola Carlos, buenas noches para usted y para todos, un agradecimiento cordial para las directivas de la Sociedad Colombiana de Urología por la deferencia en invitarme a este conversatorio, a los doctores Cajigas, Fernández, Gielman y sobre todo a usted por haberme tenido en cuenta con mucho gusto aquí el día de hoy. Bien, ha sido un placer. Bueno, Santiago, cuando veo uno el tema de estilográficas, si bien es algún dispositivo que todos hemos tenido a la mano en algún momento, dirigir un conversatorio, digamos que requiere un poquito de más imaginación y buscar por dónde encontrarle esto. Si bien, Santiago, la escritura es una parte fundamental de nuestro ejercicio profesional, de nuestros rasgos, creo que todos nos hemos caracterizado porque desde chiquito tenemos mala letra y por eso vimos nuestra vocación. Quisiera saber qué lo llevó a interesarle a usted a profundizar sobre este tema de estilográficas o los estilógrafos. Acláranos de entrada cómo se dice o cuál es el término correcto. Pues hombre, en Colombia, Carlos, se utiliza mucho el término estilógrafo y cuando hablamos de un estilógrafo todos entendemos que es una pluma estilográfica. Sin embargo, varios meses después de abrir el canal de YouTube que presido y que tiene o tenía por nombre El Rincón del Estilógrafo, recibí varios comentarios generosos de muchos espectadores haciéndome caer en cuenta que seguramente solo en Colombia se conocen los estilógrafos con ese nombre. El nombre técnico real debe ser una estilográfica y eso me llevó a cambiar el nombre del canal por El Rincón de la Estilográfica. Los estilógrafos se conocen en el resto de los países de habla hispana como aquellos instrumentos micropunta que se utilizan con tinta líquida, pero que no son realmente las plumas estilográficas. Entonces el término adecuado castizo es una estilográfica o pluma estilográfica. Pero pues en Colombia generalmente los conocemos como los estilógrafos. Para contestarle un poquito su pregunta de mi afición por las estilográficas,
Todo empezó muy pequeño cuando veía a mi padre utilizar estilográficas y tinta líquida y a mi tía, que también utilizaba este tipo de instrumentos. Y posteriormente, como lo hablaremos al final de este conversatorio, a muchos profesores, urólogos que marcaron positivamente mi vida, no solo en el aspecto profesional, sino en el personal, también utilizaban este tipo de instrumentos. Entonces, me vi como como picado por ese bichito de la curiosidad y desde hace unos 10 o 15 años empecé una colección de plumas estilográficas que ha crecido de manera importante y pues nada, esto me tiene donde estoy. En la segunda parte de su pregunta, Carlos, nos dice que también los médicos tenemos mala letra y en efecto la tenemos seguramente por lo rápido que tenemos que escribir para cumplir todas las actividades que necesitamos. Sin embargo, parte de esta aventura que emprendí con la escritura a mano es tratar de recuperar un poco eso que se ha perdido de escribir bien y de fomentar pues el hecho de tener algún instrumento de escritura, no necesariamente una estilográfica, pero sí un instrumento de escritura y saberlo utilizar adecuadamente. Yo creo que la escritura ha sido parte del ser humano desde muy tempranas épocas y aunque se sigue enseñando la escritura en todos los colegios de nuestros hijos, lo vemos, cada día también vemos que se escribe menos a mano y que la modernidad tecnológica nos ha cambiado los bolígrafos o los estilográficas por el teclado o los celulares. Sí, de hecho ahora en las clases virtuales se da uno cuenta lo poco que escriben los hijos y los niños, ¿no? Sí. Bien, como lo mencionaba antes, dentro de la indagación que estuve haciendo sobre el tema propuesto, encontré su canal de YouTube y me llevé gratas sorpresas en realidad. Digamos que ha exprimido usted el tema por diversos aspectos y se ha contado con participación de personas expertas en escritura, representantes de marcas que han participado también de algunos eventos que usted ha realizado. Pero quisiera que nos hablara un poquito sobre ese canal de YouTube, cómo ha sido esa experiencia, qué retroalimentación ha tenido usted y qué propuesta ha generado con eso. Carlos, la experiencia ha sido una experiencia completamente nueva para mí. Mi hija se burla de mí, mi hija tiene 13 años y dice que yo soy un youtuber de 47 años. Eh, Realmente estuvo lejos de mí pensar en abrir un canal de YouTube. Sin embargo, como le conté, empecé a querer muchos estos instrumentos y a coleccionar muchas piezas. Y un día, hace un par de años, hablando con algunos amigos del tema, me hicieron caer en cuenta pues que mi colección ya era una colección voluminosa e importante y que si uno se ponía con juicio a buscar información de este tipo en la red, encontraba mucha información en inglés y en otros idiomas, pero en lengua castellana era muy escasa y no tan de buena calidad. Entonces, algunos de mis amigos me dijeron que valorara y explorara la posibilidad de publicar algo de este tipo de información en la web en español. Y ahí fue donde surgió la idea de abrir un canal que lleva ya caminando 2 años, creciendo cada día más y sobre todo tratando de crear una comunidad de habla hispana a la que le guste no solo escribir, sino dibujar, porque con este tipo de instrumentos también se puede dibujar y pintar. Pero sobre todo lo que hablábamos al principio, Carlos, de tratar de no perder la buena costumbre de escribir que nos caracteriza como especie y que nos permite tener, o nos permitía tener antes, en términos de escritura manual, una comunicación fluida con cada una de las personas con las cuales nos relacionábamos. Entonces, en últimas, Carlos, es, como le digo, tratar de tener una comunidad de habla hispana interesada en este tipo de instrumentos y en tratar de cultivar la escritura para no perderla. Yo considero que todavía le siguen enseñando a nuestros hijos en el colegio desde muy pequeños a escribir y todavía se hacen muchas planas con cierto tipo de contradicción porque a los 10 o 12 años o cuando están entrando en la adolescencia les regalamos un teléfono y entonces cambian la escritura manual
por mensaje de texto y ya, como hablábamos al principio, son pocas las personas con las que nos podemos comunicar con escritura manual. Entonces, nada, ese fue el origen del canal hace un par de años. Ha crecido de manera importante, seguirá creciendo, esperemos que así sea. Y nada, invitados todos cordialmente a que metan un poquito la nariz en el canal y traten de seguirme en la medida de lo posible. Bueno, sí, en el mejor de los casos escribimos en la pantalla digital, ¿no? Sí, Quisiera sí. retomar un poco lo que has mencionado sobre la escritura como característica de la especie. Veo que has revisado sobre historia de escritura y dentro de esa historia de la escritura sobre la aparición y el desarrollo de las estilográficas. ¿Qué comentarios tienes sobre eso que has vivido? Pues Carlos, hablábamos al principio que el origen de la escritura seguramente es tan antiguo como el ser humano. Y al principio pues se escribía con una piedra sobre otra piedra y después con algunos pigmentos y después con algún carbón, etcétera, etcétera. Y pues paulatinamente la evolución de la especie nos llevó a cierto tipo de evolución para, valga la redundancia, generar pues piezas muy elementales al principio y muy sofisticadas últimamente. Entonces, hablando de la historia real de la estilográfica, cuando uno se pone a buscar realmente información documentada, encontramos que le atribuyen la aparición o la invención de la estilográfica a un rumano de nombre Petrache Poenaru, alrededor de 1827, que patentó la primera pluma estilográfica. ¿Cómo la patentó? Pues simplemente consiguió una pluma de un ave bastante grande, la más grande que consiguió, para que a través del pequeño conducto que daba en la mitad de esa pluma, le podía echar algo de tinta y ese conducto, entre más grande fuera la pluma, servía de reservorio. Nos acordamos todos que inicialmente las plumas estilográficas se caracterizaban simplemente por tener, perdón, las plumas se caracterizaban simplemente por tener la pluma del ave y mojarla en el tintero, y una vez mojada en el tintero se iniciaba a escribir, y cuando se agotaba la tinta, que era muy rápido, después de muy pocas palabras, había que volver a mojar la tinta. Este señor rumano se inventó, por decir algo, un reservorio que era el conducto inicial, el conducto central de esa pluma, para poder echarle un poquito más de tinta y que durara un poco más. Posteriormente se inventó el caucho, y entonces con el caucho se inventó también los reservorios de caucho. También se inventaron, quiero mostrarle, no sé si voy a cambiar mi cámara, si me lo permite, y me corrige claro, si está adecuadamente bien la imagen. Sí, estamos bien. Después, pues con la invención y con el perfeccionamiento del metal, se hicieron pues las plumas que ya no necesitaban la punta del ave, sino las plumas metálicas, que iban sujetas a un pedazo de madera o un pedazo de otro material. Después de esto fueron mucho más sofisticadas y pues se tenían cierto tipo de elementos de adorno, pero finalmente el plumín era exactamente el mismo, y en algunos casos o se untaba en la tinta o en algunos casos, como les dije, se utilizaba el reservorio aquí. Y posteriormente, pues nada, se empezó con la invención de materiales como el plástico y la tecnología también nos permitió como especie manipular algunos metales como el oro y la plata, y así fue creciendo este tipo de materiales para la utilización de las estilográficas. También pasamos por plumas de cristal, después por plumas de oro, después por plumas en aluminio y últimamente por plumas de paladio. Entonces se ha ligado, digamos, la manufactura de este tipo de instrumentos con la tecnología y los avances científicos, y pues el día de hoy ya tenemos pues plumas estilográficas
con todas las de la ley, voy a volver a cambiar mi cámara, pues con plumines hechos a la medida de cada persona, con terminaciones en metales preciosos o en resinas celuloides de materiales muy sofisticados. Entonces, pues yo creo que ese es un corto resumen de lo que ha sido la vida y la historia de las plumas estilográficas hasta el día de hoy. Y con los ejemplos que nos has mostrado nos da una idea muy generosa de qué calidad de colección tienes, por lo que acabamos de ver. Y mirando un poco más en lo técnico de estos dispositivos, siempre resulta un misterio cómo es posible que vaya bajando la tinta tan gradualmente y de manera que no haga uno el desorden que pudiera hacerse con los tubos primitivos, pero danos algunos tips o algunas ideas sobre el funcionamiento, la parte técnica de cómo funciona una estilográfica. Bueno, muy bien, Carlos, voy a volver a voltear mi cámara y voy a tratar de desbaratar esta estilográfica para tratar de explicar un poco cómo funciona la estilográfica. Las estilográficas simplemente tienen un reservorio, que en este caso es esto. Hablábamos al principio de nuestra charla que pues antes no había reservorios y tocaba mojar la tinta en un tintero cada que queríamos escribir porque se acababa la tinta. Posteriormente se ideó este tipo de reservorios, que existen muchos tipos. Este es un reservorio de rosca, pero también existen reservorios de tipo plástico, de tipo caucho, convertidores, cartuchos, o sea, es innumerable el tipo de reservorios que existen para la tinta. De este reservorio, la tinta se transporta a través del fenómeno de la capilaridad, que tanto queremos los urólogos, porque es el mismo fenómeno con el cual funcionan los drenes de Penrose. Y en ese orden de ideas, por la capilaridad que le digo, la tinta pasa del reservorio a este pequeño objeto que se llama un alimentador. Este alimentador es diferente en cada tipo de instrumento, pero finalmente por capilaridad se comunica el reservorio con este alimentador y el alimentador debe estar en íntimo contacto con el plumín. Y debe estar en contacto porque si no está en contacto se pierde el fenómeno de la capilaridad. Y una vez la tinta llega al plumín y esta toca el papel, también por el mismo fenómeno de la capilaridad, se imprime tinta al papel. Entonces, ese es, Carlos, a grosso modo, cómo funciona una estilográfica y por qué se puede transportar la tinta entre el reservorio y el papel. Ok. Estas estilográficas en la historia, pues, y en la vida personal siempre han representado también muestras de afecto, de agradecimiento de los pacientes o de nuestros amigos, o incluso de reconocimiento. Yo creo que muchos de nuestros colegas, sobre todo los profesores, deben haber tenido alguna relación. ¿Usted tiene anecdotario o alguna experiencia con colegas y con estilográficas? Pues Carlos, cuando amablemente fui invitado a este conversatorio, quise ver qué relación podría tener el mundo de la urología colombiana y mi pasión por las estilográficas. Y aunque a primera vista podría ser muy poco, me llevé grandes sorpresas que las quiero compartir con ustedes. Como le había contado, Carlos, inicialmente yo entré en el mundo de las estilográficas gracias a ver a mi padre y a mi tía escribir con estilográficas y con tinta líquida, y ver a mi padre realizar en ese momento todas las historias clínicas a mano con su estilográfica, pues fue una influencia importante para mí. Me regala, por favor, Carlos, el primer video que le pedí. ¿Es tan amable? A ver si nos funciona. Nos va a traicionar, Santiago. Bueno. Bueno, no importa. El primer video que le quería mostrar era un video en el cual mostraba la fotografía de mi padre, el doctor Wilfrido Solano de la Hoz.
miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Urología y expresidente de la misma durante el 88 y el 91. Ahí está el video, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Mi padre me legó su pluma estilográfica, que es esta Parker 45 con plumín en oro, que escribe de manera bella y ha venido escribiendo durante los últimos 50 años sin ningún problema. Veo un poco borroso el video, me perdona Carlos y el resto de la audiencia, traté de hacer mi mejor esfuerzo en términos de edición, pero a veces la tecnología no nos ayuda a mostrar dicho esfuerzo. Esta estilográfica, como le digo, fue la fuente de mi afición por este tipo de instrumentos de escritura. Se trata, como se alcanza a ver, de una estilográfica con un plumín de características B, que significa broad, en inglés, del inglés grueso, tiene un plumín grueso que otorga una generosa cantidad de tinta al momento de la escritura. Entonces, pues ese fue la primera coincidencia que logré encontrar, pero encontré más, Carlos, y encontré más porque, regáleme, si es tan amable, el segundo video. Una vez armé el canal de YouTube, me encontré con que nuestro gran profesor, el doctor Pablo Gómez Kuznir, también coleccionaba este tipo de estilográficas y tuvo la amabilidad de prestarme su estilográfica Montblanc 144 para hacerle un mantenimiento. En este momento la tengo aquí, ya está terminado el mantenimiento completo y es una estilográfica hermosa. Se caracteriza por tener un cuerpo en una aleación de plata, estaño y oro y un plumín fantástico que tiene una característica especial que no es muy frecuente, y es que la punta del plumín, en lugar de ser redonda o plana, como la mayoría los conocemos, es una punta de tipo OB, que significa oblicuo, B de broad, de ancho. Esto es una característica especial que permite hacer letras itálicas y caligrafía itálica, y es una pluma de una belleza excepcional. Por favor, si quiere, paramos el video. Carlos, le agradezco inmensamente al doctor Pablo, que sé que me está escuchando en este momento, por la confianza de haberme prestado y depositado la confianza en mí para hacerle el mantenimiento a su lujosa pieza. Pero si esto no fuera suficiente, Carlos, me encontré con otra coincidencia. Regálame por favor el siguiente video, si es tan amable. Y es que, vamos a ver si fluye el video. No, el siguiente video, por favor, Carlos. Sí. Se ha quedado encariñado con el doctor. Se ha quedado encariñado con el doctor Pablo. Bueno, entonces vamos a ver si logramos tener el siguiente video. Bueno, muy bien. Mientras se soluciona el impasse del video, le quiero contar que no contento con estas dos coincidencias en el mundo de la urología de mi padre y el doctor Pablo Gómez, le quiero contar que el día que llegué a mi primer día de residencia en el año 1998 en el Hospital de la Samaritana, me encontré con la grata sorpresa de que mi jefe en ese momento era otro expresidente de la Sociedad Colombiana de Urología, el doctor Fabián Daza Almendrales, quien me deslumbró también con el uso de estilográficas desde el primer día de mi residencia. ¿Se pudo hacer algo con el video, mi querido Carlos? Creo romper la pantalla de la ya, listo. Estuvo. Entonces, como le contaba, desde el primer día del inicio de mi residencia, el doctor Fabián Daza escribía las historias clínicas del Hospital de la Samaritana con estilográfica y firmaba todas sus órdenes con estilográfica. Muchos años después tuve la inmensa fortuna de que me prestara su estilográfica, que se está viendo en este momento el video, que es una estilográfica Cartier de la referencia Diabolo, para que también le hiciera un mantenimiento y una refacción que tenía algunos impases. Está aquí, ya está lista también para devolvérsela al doctor Daza, y contarle que su estilográfica
funciona de maravilla, tiene un plumín en oro de 18 quilates fantástico, que tiene un proceso de flexibilidad muy cómodo a la hora de escribir. Como se ve en los ejemplos que he tratado de plasmar en los videos, todas estas estilográficas tienen una característica y es que el plumín de oro les otorga una suavidad intensa a la hora de escribir, sensación muy distinta a la que usualmente nos ofrecen los bolígrafos o los rollerball, porque estos tipos de instrumentos nos permiten hacer un poco más de fuerza o requieran hacer un poco más de fuerza para imprimir tinta, mientras que este tipo de estilográficas son muy suaves. Yo creo que podemos parar ese video, Carlos, si está amable. Mandarle al doctor Fabián Daza un abrazo muy especial, contarle que gracias a él y gracias a las múltiples veces que lo vi escribir con estilográfica tengo esta afición, y agradecerle inmensamente porque desde el primer día de su residencia ha influido en mí desde mi punto de vista profesional y personal, y lo considero un gran amigo. Doctor Daza, muchas gracias por la confianza depositada en mí. Pero, Carlos, no contento con esta tercera coincidencia, seguí pensando en mi vida urológica y el segundo día de residencia, ya no el primero, sino el segundo, cometí la estupidez de llegar tarde y a evolucionar, y me gané, sigamos el siguiente video, por favor, Carlos, y me gané el primer regaño de mi vida del doctor Jaime Andrés Cajigas. Acto seguido de ese regaño, también lo vi escribir con su estilográfica Schiffer Imperial, que le daba también un porte y una elegancia muy importante cuando firmaba y cuando escribía las historias clínicas, no solo en el Hospital de la Samaritana, sino en el Hospital Militar, cuando tuve la oportunidad de hacer la consulta de R3. Esta estilográfica es una estilográfica que también la tengo en mi poder en este momento, es una estilográfica Schiffer con baño general de oro, un plumín en oro de 14 quilates que tiene una característica que tal vez el video no nos permite ver adecuadamente, pero es un trazo muy fino, y es un trazo tan fino que nos permite ahorrar mucha tinta y por ende el reservorio de tinta dura mucho tiempo, y como es tan fina, otorga escasas cantidades de tinta en el papel y no pasa la tinta al otro lado del papel. Entonces, Carlos, como ven, esta última característica me hace también mandarle un abrazo muy especial al doctor Jaime Andrés Cajigas, agradecerle también por haberme prestado su pluma estilográfica para que se la revisara y se la cuadrara y estuviera a punto, y también agradecerle porque sí, prometo devolverlas, lo que no sé es cuándo, pero prometo devolverlas. A mi padre que está en el cielo, un abrazo especial, y a los 3 profesores que me prestaron sus plumas estilográficas, un abrazo muy especial. Le han influenciado positivamente no solo en mi vida profesional, sino en este hobby que tengo. Bueno, Santiago, el tiempo ha pasado muy rápido, ya son las 7 de la noche. Veo que hay algunas preguntas, pero creo que por tiempo no vamos a alcanzar a revisarlas, pero sí veo que ha despertado mucho interés y espero que a través de su canal de YouTube y de los blogs que tenga puedan hacerle llegar esas preguntas que sé que gustosamente las va a responder y de forma muy acertada. Santiago, es usted muy querido, agradezco nuevamente a la sociedad, a la Junta Directiva, por permitirnos este espacio. Qué grato encontrarnos, qué grato encontrarlo otra vez, Santiago, y espero que no sea la última vez que nos veamos. A usted, Carlos, muy amable, a las directivas de la Sociedad Colombiana de Urología por la invitación y, por supuesto, cualquier duda de las seguramente muchas que surgieron a través del canal en YouTube, El Rincón de la Estilográfica, o de las redes sociales en Instagram y en Facebook. Felicidades para todos, buenas noches. Hasta luego y buenas noches y cuídense por favor, que estén muy bien. Gracias.